Durante años maldije a Dios. Todos los días. Sin falta. Mi rabia era tan profunda que las palabras más horribles salían de mi boca, como si fueran mi oración diaria. Yo creía que Él me había abandonado, que nunca le importé, que estaba completamente solo en este mundo. Mi dolor era mi identidad, mi amargura, mi escudo. Hasta que un día todo cambió. Un accidente de auto me llevó al borde de la muerte. Y fue precisamente allí, en una cama de hospital, rodeado de máquinas, tubos y el miedo más aterrador que he sentido jamás, donde Dios finalmente me respondió. Pero no con castigo, no con rechazo, sino con un amor tan real, tan inmenso, que derribó cada muro que yo había construido alrededor de mi corazón. Esta es mi historia. La historia de cómo el Dios al que yo insultaba cada día se convirtió en el único capaz de salvarme, sanarme y darle un sentido completamente nuevo a mi vida. No recuerdo un solo día en el que no maldijera a Dios. Era mi rutina. Despertaba y antes de hacer cualquier otra cosa, ya estaba gritando en mi mente o en voz alta contra Él. A veces en el baño, mientras me miraba al espejo. Otras veces en el auto, camino al trabajo. Y siempre, siempre antes de dormir. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué mi vida es una mierda? Las palabras eran feas, llenas de odio, llenas de dolor. Yo vivía en una ciudad grande, en un departamento pequeño y oscuro. Trabajaba en una fábrica. Turnos largos, salario bajo, jefes que gritaban. Llegaba a casa cansado, con el cuerpo adolorido y el alma vacía. No tenía amigos de verdad. Mi familia hacía tiempo que había dejado de llamarme. Yo los había alejado a todos, con mi carácter explosivo, con mi amargura constante. La soledad era mi compañera fiel. Y en esa soledad yo hablaba con Dios. Bueno, no hablaba. Le gritaba. Le echaba la culpa de todo. De mi infancia difícil, de la pobreza, de las traiciones, de cada fracaso, de cada dolor. Sentía que Él me había creado solo para sufrir, que yo era un experimento fallido, un chiste cruel. Si existes, eres un cobarde, le decía. Un Dios que abandona. Un Dios que no sirve para nada. Yo no era ateo. Ojalá lo hubiera sido. Eso habría sido más fácil. No, yo creía en Dios, pero lo odiaba. Lo odiaba con cada fibra de mi ser. Mi vida era un ciclo de rabia y autodesprecio. Bebía para olvidar. Fumaba hasta quedarme sin aliento. Pasaba las noches viendo videos sin sentido en el celular hasta que me quedaba dormido con la luz prendida. Despertaba con dolor de cabeza, con el sabor amargo en la boca, con ese peso invisible aplastando mi pecho. Y volvía a maldecir a Dios. La gente en el trabajo me veía como el tipo amargado, el que siempre estaba de mal humor, el que nunca sonreía. Mis compañeros dejaron de invitarme a salir. Yo tampoco hacía esfuerzo por ser agradable. ¿Para qué? El mundo era un lugar hostil, y yo estaba solo en él. Una vez, una compañera de trabajo trató de hablarme de la fe. Era una señora mayor, humilde, que siempre andaba con una estampita de la Virgen en su bolsillo. «Dios te ama, hijo», me dijo un día en el comedor. Me reí en su cara. «Dios me ama. ¿Dónde está ese amor? ¿En mi cuenta bancaria vacía? ¿En mi vida arruinada? ¿En mi soledad?» Ella me miró con tristeza y dijo: «Algún día vas a entender». Yo me levanté y me fui. Pensé que era una loca. Pensé que la gente que creía en Dios era ingenua, débil, necesitada de un cuento de hadas para soportar la vida. Yo no necesitaba cuentos. Yo veía la realidad tal como era. Cruda, fría, sin sentido. Pero en el fondo, muy en el fondo, había algo más. Había un niño asustado. Un niño que había crecido sin padre, con una madre enferma que murió demasiado pronto. Un niño que había aprendido que la vida es injusta y que nadie viene a rescatarte. Un niño que había rogado, una vez, con lágrimas en los ojos, que Dios salvara a su mamá. Y ella murió de todos modos. Ese fue el día en que empecé a odiar a Dios. Tenía 11 años. Desde entonces, cada golpe de la vida, cada decepción, cada fracaso, solo confirmaba lo que yo ya sabía. Dios no me escuchaba. O peor aún, me escuchaba y no le importaba. Así que yo también dejé de importarme a mí mismo. Comía mal.
Dormía mal. Me dejaba llevar por la corriente. No tenía sueños. No tenía planes. Solo existía. Y en esa existencia vacía, mi única constante era mi odio hacia Dios. Era como si yo necesitara a alguien a quien culpar. Alguien más grande que yo. Porque si la culpa era solo mía, entonces yo era completamente inútil. Pero si la culpa era de Dios, entonces yo era una víctima. Y ser víctima, aunque doloroso, era más fácil que ser responsable. Mis noches eran las peores. Me acostaba en mi cama, en la oscuridad, y sentía un vacío tan grande que parecía que me iba a tragar. A veces lloraba, otras veces solo me quedaba mirando el techo, sintiendo un peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. Dios, si existes, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me das un poco de paz? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Pero luego la rabia volvía. No, olvídalo. No te necesito. No quiero nada de ti. Eres un Dios cruel y yo te odio. Y así, entre lágrimas y maldiciones, me quedaba dormido. Esto era mi vida. Día tras día. Mes tras mes. Año tras año. Yo tenía 32 años cuando todo cambió. 32 años de amargura. 32 años de rabia. 32 años de maldecir a un Dios que, según yo, no me escuchaba. Pero estaba a punto de descubrir que Él siempre había estado ahí, escuchando, esperando, amándome a pesar de todo. Fue un viernes. Recuerdo el día exacto porque era el último día de la semana laboral y yo solo pensaba en llegar a casa, abrir una cerveza y olvidarme de todo. El turno había sido especialmente agotador. Mi jefe me había gritado por un error que ni siquiera era mío. Yo había respondido de mala manera. Casi nos vamos a los golpes. Salí de la fábrica con el cuerpo tenso, la mandíbula apretada, el corazón latiendo con rabia. Subí a mi auto, un cacharro viejo que apenas funcionaba, y arranqué sin mirar mucho. Prendí la radio, pero la apagué de inmediato. No quería música, no quería nada. Solo quería llegar a casa. Iba por la autopista, manejando más rápido de lo normal. Yo siempre manejaba así cuando estaba enojado, como si la velocidad pudiera sacar la rabia de mi cuerpo. ¡Maldito trabajo! ¡Maldita vida! ¡Maldito Dios que me puso aquí! Las palabras salían de mi boca, como un murmullo constante. Era mi letanía. Mi oración al revés. El cielo estaba gris. Amenazaba lluvia. El tráfico era pesado. Autos por todos lados. Yo iba en el carril del medio, apretando el volante con fuerza. De repente, el auto de adelante frenó en seco. No sé por qué. Tal vez algo pasó que yo no vi. Tal vez el conductor se asustó. No lo sé. Lo único que sé es que yo no tuve tiempo de reaccionar. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero mi auto viejo no respondió lo suficientemente rápido. Escuché el chirrido de las llantas. Sentí el volante vibrar en mis manos. Y luego, el impacto. Un golpe seco, violento, que me lanzó hacia adelante. El cinturón de seguridad me sujetó, pero el volante me golpeó el pecho. Sentí un dolor agudo, cegador. Mi cabeza rebotó contra el respaldo. Vi luces. Escuché vidrios rompiéndose. El sonido del metal retorciéndose. Y luego, otro golpe. Alguien me chocó por detrás. El impacto fue aún más fuerte. Mi auto giró. Perdí completamente el control. Vi el mundo dar vueltas. Autos, luces, cielo, asfalto. Todo giraba. Y luego, nada. Silencio. Abrí los ojos despacio. Estaba aturdido. Mi cabeza daba vueltas. Sentía un sabor metálico en la boca. Sangre. Me toqué la cara. Mis dedos quedaron rojos. El auto estaba destrozado. El parabrisas, hecho añicos. El volante, doblado. Humo salía del motor. O tal vez era del auto de al lado. No lo sé. Traté de moverme, pero un dolor insoportable me atravesó el cuerpo. Mi pecho, mis costillas. Cada respiración era una agonía. Escuché sirenas a lo lejos. Voces. Pasos corriendo. Alguien golpeó mi ventana. «Señor, ¿está consciente? No se mueva». Yo intenté responder, pero no pude. Las palabras no salían. Solo un gemido. El mundo empezó a oscurecerse. Sentí frío. Mucho frío. Mis manos temblaban. Mi visión se nublaba. Pensé, me voy a morir. Y en ese momento, en medio del dolor, en medio del miedo, algo extraño pasó.
Yo, que había pasado años maldiciendo a Dios, que le había gritado cada insulto imaginable, que había jurado que no lo necesitaba. Yo, en ese momento, lo llamé. No con rabia, no con odio, con miedo, con desesperación, con la vulnerabilidad de un niño asustado. Dios, ayúdame. Fue apenas un susurro. Tal vez ni siquiera lo dije en voz alta. Tal vez solo lo pensé. Pero lo dije. Y luego todo se volvió negro. Desperté en el hospital. No sé cuánto tiempo pasó. Horas. Tal vez días. Lo primero que sentí fue dolor. Un dolor sordo, constante, que recorría todo mi cuerpo. Lo segundo que sentí fue el sonido. Bip, bip, bip. Una máquina midiendo mis latidos. Abrí los ojos lentamente. La luz era brillante, blanca. Me lastimaba. Parpadeé varias veces. Poco a poco, mi visión se aclaró. Estaba en una habitación pequeña. Paredes blancas. Techo blanco. Olor a desinfectante. Tubos conectados a mis brazos. Una máquina a mi lado, monitoreando mi corazón. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía bien. Sentía como si me hubieran golpeado con un martillo gigante. Todo me dolía. Una enfermera entró. Una mujer joven, de rostro amable. «Despertaste», dijo con una sonrisa suave. «Tranquilo, estás en el hospital. Tuviste un accidente de auto, pero estás vivo. Eso es lo importante». Yo solo asentí. No tenía fuerzas para hablar. Ella revisó los monitores, ajustó algo en el suero y luego me miró a los ojos. «¿Tuviste suerte?», dijo. «Mucha suerte». Suerte. Esa palabra resonó en mi mente. Suerte. Yo no creía en la suerte. Yo creía que el mundo era un lugar cruel y aleatorio. Pero algo en su tono, algo en su mirada, me hizo pensar que tal vez había algo más. Ella salió de la habitación y me dejó solo. El silencio era abrumador. Solo el bip, bip, bip de la máquina. Solo mi respiración, lenta, dolorosa. Y en ese silencio empecé a pensar. Pensé en el accidente, en el impacto, en el momento en que pensé que iba a morir. Y pensé en lo que había dicho. Dios, ayúdame. ¿Por qué lo había dicho? Yo lo odiaba. Yo lo maldecía. Yo juraba que no lo necesitaba. Pero cuando llegó el momento, cuando la muerte estaba cerca, cuando el miedo me consumía, fue a él a quien llamé. Las lágrimas empezaron a caer. No sé por qué. Tal vez era el dolor. Tal vez era la confusión. Tal vez era algo más profundo. Lloré en silencio, mirando el techo blanco, sintiendo el peso de todos esos años de rabia y amargura. Los primeros días en el hospital fueron una tortura. No solo por el dolor físico, aunque ese era insoportable. Tenía varias costillas rotas, una contusión pulmonar, un brazo fracturado y cortes por todo el cuerpo. Cada movimiento era agonía. Pero el dolor emocional era peor. Yo estaba solo. Nadie vino a visitarme. Ningún amigo. Ningún familiar. Los enfermeros y doctores eran amables, pero eran extraños. Yo era un extraño para todos. Y en esa soledad, en ese silencio interrumpido solo por el bip de las máquinas, empecé a enfrentarme a mí mismo. Pensé en mi vida, en todo lo que había hecho, en todo lo que no había hecho, en todas las personas que había alejado, en todas las oportunidades que había desperdiciado. Pensé en mi madre, en cómo había muerto cuando yo era niño, en cómo yo había rogado a Dios que la salvara, en cómo, cuando ella murió, yo decidí que Dios era mi enemigo. Pensé en todos esos años de rabia, en todos esos días, maldiciendo a un Dios que, según yo, me había abandonado. Y por primera vez me hice una pregunta diferente. ¿Y si no me abandonó? ¿Y si siempre estuvo ahí y yo fui quien le dio la espalda? La pregunta me sacudió, porque en el fondo yo sabía la verdad. Yo sabía que mi rabia no era realmente contra Dios, era contra la vida, contra el dolor, contra la injusticia, contra mí mismo. Yo había usado a Dios como chivo expiatorio, como el enemigo al que podía culpar de todo, porque era más fácil odiarlo a él que enfrentarme a mi propio dolor, a mi propio vacío, a mi propia responsabilidad. Las noches eran las peores. El hospital se quedaba en silencio. Solo se escuchaban pasos lejanos de enfermeros en el pasillo. El bip, bip, bip de mi monitor. El zumbido de las luces fluorescentes. Y en ese silencio yo sentía algo. Una presencia. No sé cómo explicarlo.
No era algo que pudiera ver o tocar, pero estaba ahí. Me sentía observado, no de manera amenazante, no de manera juzgadora, sino de manera amorosa. Era extraño. Yo, que había pasado años sintiendo que Dios me había abandonado, ahora sentía que Él estaba justo ahí, en esa habitación de hospital, conmigo. Una noche, tal vez la tercera o cuarta noche en el hospital, desperté en medio de la oscuridad. No sé qué me despertó. Tal vez un ruido, tal vez un sueño. No lo sé. Abrí los ojos y miré alrededor. La habitación estaba en penumbras. Solo una pequeña luz en la pared. Todo estaba quieto. Pero yo sentía algo diferente. Una paz. Una calma que no había sentido en años. Décadas tal vez. O nunca. Y luego escuché algo. No con mis oídos, sino en mi interior. Una voz. Suave. Clara. Llena de amor. Yo siempre estuve aquí. Me quedé paralizado. Mi corazón empezó a latir más rápido. El monitor pitó un poco más fuerte. ¿Dios? Susurré en la oscuridad. No hubo respuesta audible, pero la sensación se intensificó. Esa presencia, ese amor, ese calor en mi pecho que no tenía nada que ver con el dolor de mis costillas rotas. Las lágrimas empezaron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que yo no entendía completamente, algo que nunca había sentido. Alivio, perdón, esperanza. Yo siempre estuve aquí. Volvió a escuchar en mi interior. Esperándote, amándote, incluso cuando tú me odiabas. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. Todas las barreras que yo había construido. Todos los muros de rabia y amargura. Todas las excusas y culpas. Todo se derrumbó. Y yo, el hombre que había maldecido a Dios todos los días durante años, me encontré llorando como un niño, sintiendo por primera vez en mi vida lo que era ser amado incondicionalmente. No sé cuánto tiempo lloré esa noche. Las lágrimas caían sin parar. Mi pecho subía y bajaba con sollozos que me dolían por las costillas rotas, pero no me importaba, porque por primera vez en mi vida no eran lágrimas de rabia o de desesperación. Eran lágrimas de liberación. La presencia seguía ahí, tan real como el dolor en mi cuerpo, tan real como el bip, bip, bip del monitor, más real incluso que todo lo que yo podía tocar o ver. Cerré los ojos. Quería sentirla más. Quería entenderla. Quería saber si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada por los medicamentos, por el trauma, por la soledad. Pero no, esto era diferente. Esto era más profundo que cualquier cosa que yo hubiera experimentado. En mi mente empecé a hablar, no en voz alta, solo pensamientos, pero sentía que él los escuchaba. Dios, perdóname. Perdóname por todo lo que dije, por todo lo que pensé, por odiarte, por culparte, por alejarme. Y entonces vino la respuesta. No en palabras exactas, sino en una certeza que llenó todo mi ser. Ya estás perdonado. Siempre lo estuviste. Abrí los ojos. Las lágrimas nublaban mi visión, pero parpadeé para aclararla. Y lo que vi me dejó sin aliento. La habitación ya no estaba en penumbras. Había una luz suave, dorada, que no venía de ninguna lámpara. No venía de la ventana. Venía de todas partes y de ninguna parte a la vez. Y en medio de esa luz vi una figura. No puedo describirla con precisión. No tenía contornos definidos. No era como ver a una persona común y corriente. Era como ver algo que estaba más allá de lo físico. Algo que mi mente apenas podía procesar. Pero supe, con absoluta certeza, quién era. Era Jesús. Mi corazón casi se detiene. El monitor pitó de manera irregular. Yo quería hablar, pero no podía. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Él se acercó. O tal vez yo me acerqué. No lo sé. El espacio parecía no tener sentido en ese momento. Y lo que sentí fue amor. No un amor humano. No un amor condicional o limitado. Sino un amor tan vasto, tan profundo, tan puro, que me atravesó completamente. Era como si todas las heridas de mi vida, todas las cicatrices, todos los dolores que yo había acumulado durante años fueran tocados por ese amor. Y en lugar de arder, se calmaban, se sanaban. Lloré más fuerte. Mi cuerpo temblaba. No de miedo, de asombro, de gratitud, de algo que no tenía nombre.
¿Por qué? Susurré entre lágrimas. ¿Por qué yo? Después de todo lo que dije, después de todo lo que hice. ¿Por qué me amas? Y la respuesta vino, clara como el agua. Porque eres mío. Siempre lo fuiste. Nunca te dejé. Fuiste tú quien se alejó. Pero yo te esperé. Cada día, cada noche, cada maldición, cada lágrima. Yo estaba ahí, esperándote. Algo se rompió en mi pecho. No físicamente. Pero algo en mi alma se partió en dos. Toda la amargura, toda la rabia, toda la oscuridad que yo había cargado durante tanto tiempo, se fue. Simplemente se fue. Y en su lugar quedó algo nuevo. Algo que yo no conocía. Algo que nunca había experimentado. Paz. Una paz que no tenía sentido. Una paz que no podía explicarse con lógica. Porque según toda lógica, yo debería estar lleno de miedo, de dolor, de confusión. Estaba en un hospital, roto, solo, sin saber si podría volver a mi vida normal. Pero nada de eso importaba. Porque por primera vez en mi vida, yo no estaba solo. No sé cuánto duró esa experiencia. Tal vez segundos, tal vez horas. El tiempo no parecía funcionar de manera normal. Pero cuando finalmente la luz empezó a desvanecerse, cuando la presencia empezó a retirarse, yo no sentí pánico. No sentí abandono. Porque supe que él no se iba realmente. Supe que ahora que yo había abierto mi corazón, ahora que yo había dejado de pelear, él estaría siempre conmigo. Me quedé acostado en la cama, respirando despacio, sintiendo las lágrimas secarse en mis mejillas. El monitor seguía pitando. Bip, bip, bip. Pero ahora sonaba diferente, como un latido de esperanza. Miré hacia la ventana. Estaba amaneciendo. Los primeros rayos de sol empezaban a filtrarse por las cortinas y pensé, este es mi primer amanecer, mi primer día de verdad. A la mañana siguiente, cuando la enfermera entró a revisar mis signos vitales, me miró extrañada. ¿Estás bien?, me preguntó. Tu rostro se ve diferente. Yo no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle lo que había pasado? ¿Cómo contarle que Dios me había visitado en medio de la noche? Solo sonreí. Una sonrisa pequeña, tímida. La primera sonrisa genuina que había dado en años. Estoy bien, dije. Mejor que bien. Ella me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Solo asintió y continuó con su trabajo. Pero yo sabía que algo había cambiado. No solo en mi interior, sino en todo. En cómo veía el mundo. En cómo me veía a mí mismo. Los días siguientes en el hospital fueron diferentes. Sí, todavía sentía dolor físico. Sí, todavía estaba solo en términos humanos. Pero ya no me sentía vacío. Ya no me sentía abandonado. Cada vez que cerraba los ojos, sentía esa presencia, ese amor, esa paz. Y empecé a hablar con él. No con maldiciones, no con rabia, sino con agradecimiento, con humildad, con vulnerabilidad. Gracias por no abandonarme. Gracias por esperarme. Gracias por salvarme. Y cada vez que oraba, sentía esa misma certeza, ese mismo amor. Un día, la enfermera que me había hablado de Dios en la fábrica vino a visitarme. No sé cómo se enteró de mi accidente. Tal vez alguien del trabajo le avisó. No lo sé. Entró a la habitación con una sonrisa tímida, cargando una pequeña bolsa con frutas. «Vine a verte», dijo. «¿Cómo estás?» Yo la miré y sentí un nudo en la garganta. «Tenías razón», le dije. Mi voz se quebró. «Tenías razón. Dios me ama». Yo lo sentí. ¿Él? Él vino a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella dejó la bolsa en la mesa y se acercó a mi cama. Tomó mi mano con ternura. «Siempre lo supe», dijo. «Siempre supe que él tenía un plan para ti. Solo tenía que esperar a que tú lo escucharas». Lloramos juntos. Dos extraños. Dos hijos del mismo padre. Unidos por el mismo amor. Salí del hospital 3 semanas después. Mi cuerpo todavía estaba débil. Tenía que usar un bastón para caminar. Las costillas aún me dolían. El brazo fracturado estaba en un yeso. Pero nada de eso importaba. Porque yo era un hombre nuevo. Cuando llegué a mi departamento, todo se veía igual. Las mismas paredes sucias. Los mismos muebles viejos. La misma ventana pequeña que apenas dejaba entrar luz. Pero yo lo veía diferente. Porque yo era diferente. Lo primero que hice fue limpiar.
Abrí las cortinas. Dejé entrar el sol. Recogí las botellas de cerveza vacías. Saqué la basura acumulada. Lavé los platos sucios. Y mientras limpiaba, oraba. Gracias, Dios. Gracias por darme otra oportunidad. Gracias por no rendirte conmigo. No sabía mucho sobre la fe católica. Durante años yo había evitado todo lo relacionado con la religión, pero ahora sentía una necesidad profunda de aprender, de conocer más sobre este Dios que me había salvado. Busqué en internet la iglesia católica más cercana. Había una a solo 10 cuadras de mi casa. Nunca había entrado ahí. Ni siquiera había notado su existencia. Pero ahora era lo único que quería hacer. El primer domingo después de salir del hospital, fui a misa. Llegué temprano, apoyándome en mi bastón, caminando despacio. La iglesia era pequeña, humilde, con paredes de ladrillo y bancos de madera gastados. Entré y me senté en la última fila. No quería llamar la atención. No sabía qué hacer. No sabía cuándo pararme o sentarme. No sabía las oraciones. Pero cuando el sacerdote empezó a hablar, cuando escuché las lecturas, cuando vi a la gente cantando y rezando, algo en mi corazón se encendió. Era como si todo tuviera sentido de repente. Como si esta fuera mi casa, mi familia. Durante la homilía, el sacerdote habló sobre el hijo pródigo. La historia del hijo que se fue de casa, que desperdició todo, que lo perdió todo, y que finalmente regresó al padre. Y cuando el padre vio al hijo venir de lejos, corrió a abrazarlo. No lo juzgó. No lo rechazó. Solo lo recibió con amor. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo, porque esa era mi historia. Yo era ese hijo. Yo me había ido. Yo había desperdiciado todo. Y ahora estaba regresando. Y Dios, mi Padre, me recibía con los brazos abiertos. Después de la misa, me quedé un rato más en la iglesia. La gente se fue. El sacerdote apagó las luces del altar, pero yo me quedé ahí, sentado en silencio, mirando el crucifijo. Jesús en la cruz, sufriendo, sangrando, muriendo, por mí, por mis pecados, por mi salvación. Perdóname, susurré, perdóname por todo. Y sentí esa misma paz, ese mismo amor. El sacerdote se acercó mientras yo seguía sentado ahí. Era un hombre mayor, con cabello blanco y una sonrisa amable. ¿Estás bien, hijo?, me preguntó. Yo levanté la mirada. Sí, padre. Es solo que... Dios me salvó, y no sé qué hacer ahora. Él se sentó a mi lado. No dijo nada al principio. Solo se quedó ahí, en silencio, como si entendiera que a veces las palabras no son necesarias. Finalmente, habló con una voz suave, llena de compasión. Hijo, cuando Dios te toca el corazón, lo único que tienes que hacer es responder. Y tú ya diste el primer paso. Viniste. Eso es lo más importante. Yo asentí, pero las lágrimas seguían cayendo. Padre, yo lo maldije. Durante años. Todos los días. Le dije cosas horribles. ¿Cómo puede él perdonarme? El sacerdote sonrió con ternura. Porque él no es como nosotros. Su amor no tiene límites. No tiene condiciones. Él te esperó todos estos años, incluso mientras tú lo maldecías. Porque él te conoce. Conoce tu dolor. Conoce las heridas que te hicieron alejarte de él. Y nunca dejó de amarte. Sus palabras me atravesaron. ¿Y ahora qué hago?, pregunté. No sé cómo ser católico. No sé cómo orar bien. No sé nada. El padre puso su mano sobre mi hombro. Empieza simple. Habla con él todos los días. Lee la Biblia. Ven a misa. Y cuando estés listo, podemos hablar sobre los sacramentos, sobre la confesión, la comunión. Pero no te apures. Dios no tiene prisa. Él solo quiere que camines con él. Me dio una pequeña estampita de la Virgen María y un rosario. Aprende a rezar el rosario, dijo. María es nuestra madre. Ella te guiará a su hijo. Y si alguna vez te sientes perdido, ven a buscarme. Mi puerta siempre está abierta. Le agradecí con la voz quebrada y me fui de la iglesia caminando despacio, apretando el rosario en mi mano buena. Los primeros meses de mi nueva vida fueron un proceso de aprendizaje constante. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, me arrodillaba junto a mi cama y oraba. Al principio no sabía qué decir. Solo hablaba con Dios como si hablara con un amigo.
Le contaba mis miedos, mis dudas, mis agradecimientos. Buenos días, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por estar conmigo. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a no caer en la amargura otra vez. Y cada vez que oraba, sentía esa paz, esa certeza de que Él me escuchaba. Empecé a leer la Biblia. Compré una en una librería católica cerca de la iglesia. No entendía todo. Muchas partes me confundían. Pero algunas palabras saltaban de las páginas directamente a mi corazón. Como cuando leí en el Salmo 34. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Eso era exactamente lo que había pasado. Yo lo había buscado, aunque fuera en medio de la desesperación. Y Él me respondió. O cuando leí en el Evangelio de Mateo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Lloré cuando leí eso, porque yo había estado cansado toda mi vida, agobiado, roto. Y ahora por fin había encontrado descanso. Aprendí a rezar el rosario. Al principio me costaba. No entendía bien las oraciones. Me perdía contando las cuentas. Pero con paciencia, con práctica, se fue volviendo natural. Y lo más hermoso era que mientras rezaba, sentía a la Virgen María cerca, como una madre amorosa, como alguien que intercedía por mí ante su Hijo. Una noche, mientras rezaba el rosario en mi cuarto, sentí una presencia suave, femenina, amorosa, y en mi corazón escuché: yo también te he cuidado, hijo mío. Era ella, nuestra madre, y entendí que nunca había estado solo, ni siquiera en mis días más oscuros. Jesús estaba ahí. María estaba ahí. Dios Padre estaba ahí. Yo simplemente había estado ciego. Regresé al trabajo un mes después del accidente. Mis compañeros se sorprendieron de verme. Algunos me preguntaron por el accidente. Otros solo me miraban con curiosidad. Pero la que más se sorprendió fue la señora que me había hablado de Dios aquella vez en el comedor. Me vio entrar cojeando todavía un poco, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Viniste a verme al hospital», le dije. «Gracias». Ella se acercó y me abrazó. Un abrazo de madre, de hermana, de familia. «Te ves diferente», me dijo. «Tus ojos ya no están llenos de rabia». Yo sonreí, porque ya no la hay. Dios me la quitó. Me dio paz en su lugar. Ella lloró de alegría. Sabía que Él tenía planes para ti. Sabía que algún día ibas a encontrarlo. Desde ese día, ella se convirtió en mi guía espiritual. Me enseñó oraciones. Me invitó a un grupo de oración en su parroquia. Me presentó a otras personas de fe. Y por primera vez en mi vida, yo tenía una comunidad. Tenía hermanos. Tenía una familia. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que la oscuridad intentó regresar. Días en los que los viejos pensamientos de amargura tocaban la puerta de mi mente. Días en los que el dolor de mi pasado, las heridas de mi infancia, la soledad de tantos años, intentaban arrastrarme de vuelta. En esos momentos yo oraba con más fuerza. Señor, no me dejes caer. No me abandones. Ayúdame a mantenerme firme. Y Él siempre respondía, a veces con una paz inmediata, otras veces enviándome a alguien que me decía justo lo que necesitaba escuchar, o con una lectura de la Biblia que me daba esperanza. Aprendí que la fe no es ausencia de luchas. La fe es confiar en que Dios está contigo, incluso en medio de las luchas. Un día, el sacerdote me habló sobre la confesión. Hijo, hay algo que necesitas hacer, algo que te va a liberar completamente. Necesitas confesarte. Yo sentía miedo. Confesarle a alguien todos mis pecados, todas mis maldades, todos esos años de odio, era aterrador. Pero el Padre me explicó, no lo haces por mí, lo haces por ti. Y sobre todo, lo haces para recibir el perdón sacramental de Dios, para que Él limpie completamente tu alma, para que puedas empezar de nuevo, sin cargas. Finalmente, acepté. El día de mi primera confesión, yo estaba temblando. Entré al confesionario, me arrodillé, y el Padre abrió la pequeña ventana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó. Yo respiré profundo, y empecé a hablar. Le conté todo, todos los años de maldiciones, todos los odios, todas las veces que culpé a Dios de mis desgracias, todos los pecados que había cometido, las mentiras, las borracheras,
el maltrato a otros, el maltrato a mí mismo. Lloré mientras hablaba. Las palabras salían como un río, como si mi alma hubiera estado esperando este momento para vaciarse completamente. El sacerdote escuchó en silencio. No me juzgó, no me interrumpió, solo escuchó. Y cuando terminé, cuando ya no me quedaban palabras, él habló. Hijo, Dios te perdona. Completamente, totalmente, sin reservas. Todos esos pecados que confesaste, Él ya los cubrió con su sangre en la cruz. Ya están perdonados. Ya no existen. Y luego rezó sobre mí la oración de absolución. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando hizo la señal de la cruz sobre mí, sentí algo físico, como si un peso gigante se levantara de mis hombros, como si cadenas invisibles se rompieran. Salí del confesionario llorando, pero esta vez eran lágrimas de libertad total. Por primera vez en mi vida, yo era verdaderamente libre. Semanas después, recibí mi primera comunión. Me preparé con cuidado. Estudié sobre la Eucaristía, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, sobre el misterio inmenso de Dios, haciéndose pan para alimentarnos. El día que recibí a Jesús en la Eucaristía por primera vez fue el día más importante de mi vida. Me acerqué al altar temblando. El sacerdote levantó la hostia frente a mí. El cuerpo de Cristo. Amén, respondí con voz quebrada. Y cuando recibí la hostia en mi boca, cuando sentí ese pedacito de pan sobre mi lengua, algo extraordinario pasó. Sentí a Jesús, literalmente, dentro de mí, en mi cuerpo, en mi alma. Era Él, físicamente, realmente. No era un símbolo, no era una representación, era Él. Regresé a mi banca y me arrodillé. Cerré los ojos y sentí como si Jesús me abrazara desde adentro. Yo estoy contigo, ahora y siempre, escuché en mi corazón. Lloré con la frente apoyada en mis manos. Lloré de agradecimiento. Lloré de amor. Lloré porque después de tantos años de soledad, finalmente yo no estaba solo. Jesús vivía en mí. Mi vida cambió completamente. No de la noche a la mañana, como en esos cuentos de hadas que nunca creí y que siempre me parecieron mentiras piadosas para gente ingenua. No de manera mágica, con un chasquido de dedos y una transformación instantánea que borra todo rastro del pasado, sino poco a poco, día a día, paso a paso, a veces con avances enormes y otras con retrocesos dolorosos, tropezando a veces con mis propias debilidades, pero siempre levantándome y avanzando hacia adelante, con la gracia infinita y paciente de Dios sosteniéndome firmemente, cuando mis propias fuerzas no alcanzaban ni remotamente para dar el siguiente paso. El cambio fue tan gradual que a veces ni siquiera lo notaba hasta que alguien me lo señalaba. Era como ver crecer una planta. No ves el movimiento, pero un día te das cuenta de que ha crecido. Así era mi transformación. Silenciosa pero real. Lenta pero constante. Invisible pero poderosa. Empecé a tratar mejor a mis compañeros de trabajo, esos mismos que habían soportado mi amargura durante años. Dejé de ser ese hombre amargado y resentido que respondía con sarcasmo venenoso a todo, que veía lo negativo en cada situación, como si fuera un experto en encontrar defectos, que encontraba fallos en cada persona con una precisión quirúrgica nacida de mi propia miseria. Empecé a sonreír más y al principio me dolían los músculos de la cara, porque hacía tanto tiempo que no sonreía genuinamente. A preguntar cómo estaban sus familias, con un interés verdadero, no con esa cortesía vacía y automática que antes usaba. A ofrecer ayuda cuando alguien la necesitaba, incluso si significaba quedarme más tiempo en el trabajo o sacrificar mi comodidad. Recuerdo que un día mi supervisor me miró con sorpresa cuando me ofrecí voluntariamente a ayudar a un compañero nuevo. ¿Estás bien, Daniel?, me preguntó con genuina preocupación, como si estuviera enfermo. Y de alguna manera tenía razón. Estaba enfermo antes, enfermo del alma, pero ahora estaba siendo curado. Pedí perdón a los que había tratado mal durante todos esos años oscuros de rabia y frustración acumulada. Fue uno de los procesos más difíciles de mi vida. Tuve que hacer una lista mentalmente de todas las personas a las que había herido
Y la lista era vergonzosamente larga. Algunos me perdonaron inmediatamente, con lágrimas sinceras en los ojos y abrazos cálidos que me rompieron el corazón de gratitud y me hicieron llorar como un niño. Me decían cosas como: «Siempre supe que había un buen hombre dentro de ti», o «Estaba esperando este momento». Y esas palabras eran bálsamo para mi alma herida. Otros no me perdonaron, y yo lo entendí perfectamente porque sabía cuánto daño profundo e imperdonable había causado con mis palabras filosas como cuchillos y mi actitud despreciable y cruel. Vi el dolor en sus ojos, ese dolor que yo había puesto allí, y tuve que aceptar que había consecuencias para mis acciones. Había cicatrices que no sanarían fácilmente. Había puentes que yo mismo había quemado hasta los cimientos. Pero yo lo intenté con cada uno de ellos. Hice mi parte con humildad. Les miré directamente a los ojos, sin esconderme detrás de excusas o justificaciones baratas, y les dije con total honestidad y vulnerabilidad cuánto lo sentía, sin peros, sin explicaciones que minimizaran mi culpa, solo con un arrepentimiento genuino que brotaba desde lo más profundo de mi ser, transformado y renovado. Dejé de beber, algo que había hecho casi a diario durante más de 2 décadas. Dejé de fumar, ese vicio que había acompañado cada momento de estrés y frustración. Aquellos cigarrillos que había consumido por décadas. Calculé una vez que habían sido miles y miles, quizás decenas de miles. Aquellas botellas innumerables que había usado como escape y como veneno al mismo tiempo, como anestesia para un dolor que nunca desaparecía. No porque alguien me obligara con amenazas o ultimátums, no porque tuviera miedo a las consecuencias médicas que los doctores siempre me advertían, no porque hubiera hecho algún tipo de promesa en un momento de debilidad, sino porque ya no necesitaba esas cosas para llenar el vacío inmenso y oscuro que había cargado durante tantos años, como una mochila llena de piedras. Porque el vacío ya no estaba. Había sido llenado completamente, hasta desbordar, con algo mucho más grande, mucho más real, mucho más satisfactorio que cualquier sustancia o distracción o escape que el mundo pudiera ofrecer jamás. Las primeras semanas fueron duras. Mi cuerpo pedía a gritos el alcohol, la nicotina. Mis manos temblaban. Sudaba frío en las noches. Pero cada vez que sentía la tentación, oraba. A veces eran oraciones hermosas y articuladas. Otras veces solo gritaba en mi mente: «¡Ayúdame, Señor!». Y Él me ayudaba. Siempre. Sin falta. Comencé a servir en la iglesia con un entusiasmo que sorprendió a todos, incluyéndome a mí mismo. Al principio me sentía completamente fuera de lugar, como un intruso sucio en un espacio sagrado y puro que no merecía pisar con mis pies manchados. Me sentía como una mancha de tinta en una página blanca. Ayudaba a limpiar los bancos después de cada misa, pasando el trapo con cuidado reverente sobre la madera gastada y pulida por años de oraciones y lágrimas de generaciones de fieles. Ayudaba a organizar las sillas para los eventos especiales de la parroquia, asegurándome meticulosamente de que cada una estuviera perfectamente alineada, porque aunque era una tarea simple, quería hacerla con excelencia. Servía café después de la misa, llenando tazas humeantes, con manos que antes solo habían servido para destruir y lastimar, ahora sirviendo para edificar y bendecir. Eran tareas pequeñas, humildes, invisibles para la mayoría de la gente, que pasaba sin siquiera notar. Tareas que literalmente cualquiera podía hacer sin entrenamiento especial. Pero yo las hacía con un amor creciente, con un amor que apenas estaba aprendiendo a expresar después de tantos años de dureza emocional y frialdad calculada, porque ahora entendía algo fundamental que había ignorado deliberadamente toda mi vida, que servir a los demás era servir a Cristo mismo, que en cada banco que limpiaba con dedicación, en cada silla que acomodaba con cuidado, en cada taza de café que servía con una sonrisa, estaba honrando a aquel que me había salvado cuando yo no merecía absolutamente nada más que juicio y condenación. El padre Miguel, uno de los sacerdotes más ancianos, me dijo una vez mientras yo barría el piso de la sacristía: «Daniel, Dios no necesita que hagamos grandes cosas, solo necesita que hagamos pequeñas cosas con gran amor». Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón como si hubieran sido talladas en piedra. Conocí a más personas en la comunidad parroquial, gente hermosa, gente auténtica, gente real con historias reales,
Gente que también había pasado por cosas difíciles e inimaginables, por valles oscuros donde parecía que el sol nunca volvería a brillar, y noches interminables donde la esperanza parecía un concepto abstracto e inalcanzable. Gente que también había encontrado a Dios en medio del dolor insoportable, en medio de las cenizas humeantes de sus vidas completamente rotas y destrozadas. Escuché historias que me dejaban sin palabras. Historias de adicciones superadas después de décadas de esclavitud, de matrimonios restaurados cuando el divorcio parecía inevitable, de hijos pródigos que habían vuelto a casa después de años perdidos en el mundo, de enfermedades terminales donde Dios había intervenido milagrosamente, de pérdidas devastadoras que se habían convertido en testimonios de fe inquebrantable, historias que me hacían llorar sin vergüenza porque me veía reflejado en cada una de ellas, porque reconocía mi propio dolor en el dolor de otros. Y juntos nos apoyábamos como familia verdadera, más unida que muchas familias de sangre. Orábamos unos por otros, no con palabras vacías y religiosas repetidas por obligación, sino con intercesión sincera y poderosa que movía montañas. Nos animábamos cuando las dudas llegaban como olas amenazantes, cuando el enemigo susurraba mentiras convincentes sobre nuestro pasado que intentaban arrastrarnos de vuelta a la oscuridad. Compartíamos nuestras luchas sin máscaras protectoras, sin pretensiones falsas de tenerlo todo bajo control. Éramos familia, no por sangre o por conveniencia, sino por algo mucho más fuerte y más profundo, por la sangre preciosa de Cristo que nos había redimido a todos y nos había hecho hermanos. María, una mujer de unos 60 años, que había perdido a su esposo y 2 hijos en un accidente, se convirtió en algo así como mi mentora espiritual. Me enseñó a rezar el rosario correctamente, con meditación, y no solo repitiendo palabras. Me prestó libros sobre santos y sobre la fe. Me escuchaba cuando tenía dudas. Y nunca, ni una sola vez, me juzgó por mi pasado. Un día que nunca olvidaré mientras viva, un martes común y corriente, después de una misa entre semana, el sacerdote me buscó. Me pidió que compartiera mi testimonio en la misa dominical principal, la que tenía más asistencia. Yo sentí miedo, un miedo casi paralizante, que me hizo querer salir corriendo de allí y no volver jamás. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. No era bueno hablando en público. De hecho, era terrible. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, y esas pocas palabras que decía generalmente eran duras, cortantes, diseñadas para herir y mantener a la gente a distancia. La idea de pararme frente a cientos de personas y abrir mi corazón me aterrorizaba más de lo que cualquier cosa me había aterrorizado antes. «No puedo», le dije inmediatamente. «Padre, yo no sirvo para eso. No sé hablar bonito. No soy como los otros que dan testimonios con palabras hermosas. Yo solo... no puedo». Pero él me animó con esa sabiduría pastoral profunda que solo viene de años y años de caminar con personas rotas y ayudarlas a reconstruirse. «Daniel», me dijo poniéndome una mano en el hombro, «precisamente porque no hablas bonito, es que tu testimonio será poderoso. La gente necesita escuchar tu historia tal como es, cruda, real, sin adornos religiosos. Tu historia puede ayudar a alguien que está pasando por lo mismo que tú pasaste, alguien que está en esa oscuridad que tú conoces tan bien». Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. «Tu historia puede salvar una vida. Una sola vida, Daniel. No vale la pena el miedo por eso. No vale la pena la incomodidad si una persona, solo una, decide darle una oportunidad a Dios después de escucharte». Esas palabras me destrozaron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Así que acepté, aunque mis manos sudaban copiosamente solo de pensarlo. Aunque pasé toda la semana siguiente con un nudo en el estómago. Aunque apenas pude dormir la noche anterior. El domingo que compartí mi testimonio, la iglesia estaba llena hasta el último rincón disponible. Nunca había visto tanta gente en una sola misa. Familias completas ocupaban las bancas, padres con hijos pequeños que se movían inquietos, personas de pie apretadas al fondo porque no había más asientos, jóvenes con sus teléfonos guardados por una vez, ancianos con sus rosarios en las manos. La luz brillante del sol de la mañana entraba por los vitrales antiguos, pintando el suelo de mármol con colores celestiales que parecían sobrenaturales.
Subí al púlpito con las manos temblando visiblemente, tanto que tuve que agarrarme del borde para que no se notara, con las piernas que apenas me sostenían, y sentía como si fueran de gelatina. Miré a todas esas caras, mirándome fijamente con expectativa, con curiosidad, con esperanza en sus ojos. Gente joven con toda la vida por delante y sueños en sus corazones. Gente mayor marcada profundamente por los años y las experiencias. Familias tomadas de la mano, unidas. Personas solas buscando desesperadamente algo en lo que creer, alguna razón para seguir adelante. Respiré profundo, tratando de calmar mi corazón, que latía como tambor de guerra. Cerré los ojos por un segundo, quizás 2, y pedí en silencio con toda mi alma: Señor, habla tú a través de mí, porque yo no sé qué decir. Yo no tengo las palabras. Tú ponlas en mi boca. Y empecé a hablar, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mi nombre es Daniel. Mi voz sonó temblorosa, pero sorprendentemente clara en el micrófono, que amplificaba cada palabra, cada respiración. Y durante muchos años, más de 20 años para ser exacto, yo maldije a Dios todos los días de mi vida. Pude sentir el silencio pesado que se instaló inmediatamente en toda la iglesia. Un silencio denso que casi se podía cortar con cuchillo. Un silencio atento, donde hasta los niños más pequeños parecían estar quietos. Algunos se movieron incómodos en sus asientos, otros se inclinaron hacia adelante. Todos, absolutamente todos, estaban escuchando. Hablé de mi pasado oscuro y amargo, que había sido mi prisión durante décadas. De mi dolor profundo que había llevado como una cruz pesadísima, que me aplastaba un poco más cada día que pasaba. De mi rabia ardiente, que había envenenado cada relación que tuve, cada momento de alegría potencial, cada respiración que tomaba. De mi soledad profunda e insoportable, esa soledad que me acompañaba fielmente, incluso en medio de multitudes ruidosas. Esa soledad que era mi compañera más constante. Hablé del accidente terrible que casi me quita la vida prematuramente, de cómo había quedado tendido en esa carretera fría, sintiendo que finalmente había llegado mi fin merecido. Del hospital donde me vi reflejado en un espejo, y no reconocí en absoluto al hombre destruido que miraba de vuelta con ojos vacíos. De la noche sagrada y transformadora, en que Dios me visitó cuando yo menos lo esperaba, cuando yo menos lo merecía, por todo lo que había hecho y dicho, cuando yo había cerrado la puerta oxidada de mi corazón con candados gruesos de hierro y resentimiento acumulado. Hablé con detalle de cómo Él me perdonó completamente cuando yo no podía perdonarme a mí mismo ni por un segundo, de cómo me transformó radicalmente cuando yo creía con absoluta certeza que era imposible cambiar, que yo era un caso perdido, de cómo me dio una vida completamente nueva, cuando yo había enterrado la esperanza hace décadas en una tumba profunda. Mi voz se quebraba a veces, las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas, pero seguí hablando, seguí contando, porque esta historia no era mía para guardar, era mía para compartir. Y cuando terminé, cuando dije las últimas palabras, que brotaban directamente de mi corazón sanado y reconstruido, la iglesia estaba en un silencio absoluto y sobrecogedor. Pero no era un silencio incómodo que pide urgentemente ser roto con tos o movimientos. Era un silencio sagrado, un silencio que reverberaba con la presencia de algo más grande que todos nosotros juntos. Un silencio lleno de la presencia palpable de Dios, tan tangible que casi podía tocarse con las manos, tan real que casi podía verse flotando en el aire. Luego, como una ola poderosa que rompe en la playa, las personas empezaron a aplaudir. Algunos se pusieron de pie espontáneamente, luego otros, hasta que casi todos estaban de pie. Pero no era un aplauso para mí, y yo lo sabía con cada fibra de mi ser y cada célula de mi cuerpo. Era un aplauso de alabanza sincera a Dios. Era reconocimiento público de su poder ilimitado. Era celebración colectiva de su misericordia infinita. Porque era Él quien había hecho todo esto. Cada paso, cada cambio. Yo solo había sido la arcilla sucia en sus manos perfectas de alfarero maestro. Después de la misa, cuando pensé que podría escaparme en silencio por la puerta lateral, sin que nadie me viera, varias personas se me acercaron formando casi una fila. Algunos llorando abiertamente sin vergüenza, con lágrimas que mojaban sus mejillas sin control y sin intentar esconderlas. Algunos abrazándome con una fuerza sorprendente que me dejó sin aliento.
Abrazos largos y sinceros, que decían más que 1000 palabras bien articuladas. Una mujer de mediana edad me tomó las manos y me dijo: «Mi hijo está donde tú estabas. Está enojado con Dios. Está destruyendo su vida. Pero después de escucharte, tengo esperanza de que también puede cambiar». Se fue llorando, pero vi esperanza en sus ojos, donde antes seguramente solo había desesperación. Un hombre mayor, que debía tener más de 70 años, me abrazó y susurró en mi oído: «Gracias por tu valentía, hijo. Yo necesitaba escuchar esto hoy». Un hombre joven, de unos 20 años aproximadamente, con una cara demacrada que me recordó dolorosamente a la mía, en tiempos más oscuros, con ojos rojos e hinchados, me dijo con lágrimas que caían sin control, formando ríos en sus mejillas: «Yo también lo odio con todo mi ser. Yo también lo culpo de todo lo malo que me ha pasado, de cada injusticia que he sufrido, de cada dolor que he sentido. Le echo la culpa de la muerte de mi hermana, de la enfermedad de mi madre, de todo. Pero después de escucharte, después de ver lo que hizo en ti, lo que logró cuando parecía imposible, tal vez pueda intentar abrirle mi corazón, aunque sea un poco, aunque sea con miedo, aunque no sepa cómo». Yo lo abracé fuerte, sintiendo su dolor como si fuera mío propio, porque una vez había sido exactamente mío, ese mismo dolor punzante y constante. «Inténtalo», le dije con toda la convicción profunda que tenía en mi alma. Él está esperándote en este mismo momento, con paciencia infinita que no se agota, con amor incondicional que no puedes comprender. Igual que me esperó a mí durante todos esos años perdidos y malgastados. No te va a rechazar, te lo prometo. No importa lo que hayas dicho o hecho, te lo prometo con mi vida. Lo vi alejarse, y aunque todavía se veía quebrado, había algo diferente en su postura. Un pequeño destello de algo que podría ser esperanza. Han pasado 2 años completos desde el accidente que cambió dramáticamente el rumbo completo de mi existencia. 2 años desde aquella noche inolvidable y sagrada en el hospital en la que Dios me respondió cuando yo le grité mi último desafío rabioso, mi última maldición amarga que milagrosamente se convirtió en mi primera oración verdadera y desesperada. Mi vida no es perfecta ahora, y sería mentira decir que lo es. No vivo en una nube rosada de felicidad constante, donde todo es alegría perpetua y cantos de alabanza interminables. Todavía tengo días difíciles donde las sombras largas del pasado intentan alcanzarme con sus dedos fríos. Todavía lucho con mis viejas heridas profundas, que a veces sangran inesperadamente cuando menos lo espero, cuando pienso que ya están completamente curadas. Todavía cometo errores estúpidos, digo cosas que no debería decir, pienso pensamientos que me avergüenzan profundamente. La tentación todavía aparece. A veces paso por una tienda y veo las botellas de alcohol brillando bajo las luces, y siento un tirón en mi pecho. A veces alguien me trata mal en el trabajo, y mi primer instinto es responder con el veneno verbal de antes. A veces me siento solo, y la oscuridad antigua susurra que nada ha cambiado realmente. Pero ahora, y esta es la diferencia fundamental que lo cambia absolutamente todo, no estoy solo en esas luchas diarias. Dios está conmigo. Siempre, constantemente, sin excepciones. En los días buenos, donde la alabanza fluye naturalmente de mis labios como un río, y en los días malos, donde apenas puedo susurrar una oración entrecortada pidiendo ayuda. La Virgen María me cuida con ternura como solo una madre verdadera puede cuidar, con esa ternura especial que sana las heridas más profundas del alma que ningún médico puede alcanzar. Los santos interceden por mí desde el cielo glorioso, formando un ejército celestial impresionante que pelea batallas espirituales que yo ni siquiera veo desarrollarse. Mi comunidad parroquial me apoya cuando tropiezo con mis debilidades, me levanta cuando caigo en mis fracasos, me recuerda pacientemente quién soy cuando olvido temporalmente mi identidad. Y yo ya no soy el hombre que era antes. Ya no soy ese hombre destruido, vacío, lleno de rabia y amargura que lo contaminaba todo como veneno mortal. Ya no soy el hombre que maldecía a Dios todos los días con un odio visceral que me consumía por dentro. Ahora soy un hijo amado de Dios, y eso lo cambia absolutamente todo en mi perspectiva. Un hijo perdonado completamente, que camina en libertad verdadera. Un hijo con propósito claro, que sabe que su vida tiene significado eterno.
Mi misión ahora, la razón por la que creo firmemente que Dios me dejó seguir respirando en este mundo, es compartir esta esperanza transformadora con otros que están exactamente donde yo estuve. Contarles con urgencia apasionada y con amor genuino, que no importa cuán lejos hayan caído en el abismo, aparentemente sin fondo de la desesperación, no importa cuán rotos estén, con cuántas piezas irreparables crean que está hecho su corazón destrozado, no importa cuánto hayan pecado, cuántas veces hayan fallado miserablemente, cuánto daño imperdonable hayan causado a otros. Dios los está esperando pacientemente en este preciso instante, con los brazos abiertos de par en par, como el padre amoroso del hijo pródigo de la parábola, con un amor que no tiene límites medibles, que no tiene condiciones imposibles, que no se cansa nunca jamás. Yo fui la prueba viviente de eso. Yo, el caso perdido que todos habían descartado. Yo, el que todos habían abandonado con razón. Yo, que pasé años escupiendo su nombre santo con desprecio absoluto. Yo, que lo culpé amargamente de cada desgracia, como si él fuera mi enemigo personal y declarado. Yo, que juré con toda mi alma podrida que nunca lo necesitaría, que nunca me rendiría ante él bajo ninguna circunstancia. Él nunca me abandonó ni un solo segundo de todos esos años oscuros y perdidos. Nunca dejó de amarme cuando yo era completamente indigno de amor y merecedor solo de rechazo. Nunca dejó de esperarme con paciencia divina que desafía toda comprensión humana. Y cuando finalmente caí de rodillas en ese hospital, quebrado y vacío, cuando finalmente le abrí mi corazón endurecido y lleno de espinas venenosas, él no me rechazó como yo ciertamente hubiera rechazado a alguien como yo. Me recibió como al tesoro más preciado que había estado buscando. Me sanó con sus manos, de médico divino que no cobra honorarios. Me transformó en una nueva creación que apenas reconozco. Hoy, cada mañana sin excepción, me despierto cuando los primeros rayos dorados del sol tocan mi ventana. Y lo primero que hago antes de revisar mi teléfono o pensar en mis problemas es dar gracias con el corazón lleno hasta desbordar. Gracias, Señor, por este nuevo día que no merezco, pero me das generosamente. Gracias por tu amor incomprensible, que no puedo comprender, pero puedo sentir claramente. Gracias por no rendirte conmigo, cuando yo había perdido toda esperanza y todo sentido. Es una oración simple. No es elocuente, pero es sincera. Y creo que eso es lo que importa. Voy a misa todos los domingos, sin falta alguna. Y esas horas sagradas son el ancla espiritual de mi semana entera. A veces, entre semana también, cuando el trabajo lo permite, o cuando simplemente siento la necesidad profunda de estar allí, en ese espacio sagrado. Porque estar en la presencia de Jesús en la Eucaristía, de rodillas humildes ante el Santísimo Sacramento, es mi momento favorito absoluto de la semana. Es donde encuentro paz verdadera que el mundo no puede dar. Es donde encuentro fuerza sobrenatural para enfrentar los días difíciles. Es donde recuerdo quién soy realmente, cuando el mundo intenta decirme lo contrario. Hay algo en ese silencio del templo, en el olor del incienso, en la luz de las velas titilantes, que me conecta con algo eterno. Algo que estaba buscando toda mi vida sin saberlo. Rezo el rosario todas las noches antes de dormir, sin importar cuán cansado esté después del trabajo, sin importar qué tan tarde sea. Es mi compromiso sagrado. Y mientras rezo cada Ave María con devoción, cada misterio con meditación, siento a María conmigo físicamente, caminando a mi lado como caminó con los apóstoles asustados, guiándome con suavidad maternal, protegiéndome con su manto maternal que cubre todos mis pecados. A veces me quedo dormido con el rosario en las manos. Y no me siento culpable por eso. Creo que María entiende. Como toda madre entiende cuando su hijo está cansado. Leo la Biblia cada día sin falta, aunque sea solo unos versículos antes de empezar mi jornada. Y cada vez descubro algo nuevo. Algo que nunca había visto antes, a pesar de haber leído el mismo pasaje múltiples veces. Algo que habla directamente a mi corazón, a mi situación específica, a mi necesidad del momento. La palabra viva que transforma y renueva mi mente. Tengo un cuaderno donde escribo los versículos que me impactan. Ya he llenado 2 cuadernos completos. Son mi tesoro. Sirvo en la iglesia con alegría desbordante en cada oportunidad que tengo. Y a veces busco oportunidades extras.
Ayudo a otros con las manos que antes solo destruían y lastimaban sin piedad. Comparto mi historia con quien quiera escucharla, sin vergüenza paralizante, sin orgullo inflado, solo con humildad sincera y gratitud profunda. Me he convertido en mentor de algunos hombres jóvenes que están luchando con adicciones. Los llevo a café, escucho sus historias, oro con ellos. A veces solo me siento en silencio mientras lloran, y en esos momentos siento que mi sufrimiento pasado finalmente tiene sentido. Porque si mi historia puede ayudar a una sola persona a acercarse a Dios, si puede encender una chispa pequeña de esperanza en un corazón desesperado y oscuro, entonces todo lo que pasé, cada lágrima amarga que derramé, cada noche oscura que sufrí, cada momento de dolor insoportable que soporté, habrá valido completamente la pena y más. Si tú estás leyendo esto en este momento preciso, si tú estás escuchando mi historia con tu corazón abierto, aunque sea un poco, quiero que sepas algo con absoluta certeza inquebrantable. No importa dónde estés en tu vida ahora mismo en este instante. No importa en qué hoyo oscuro y profundo te encuentres atrapado. No importa cuán oscuro sea tu presente abrumador. Cuán sin esperanza parezca tu futuro incierto. No importa cuán roto te sientas. Cuántas piezas creas que faltan de tu alma destrozada. Dios te está esperando en este preciso instante, mientras lees estas palabras. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, mejor que tu mejor amigo. Conoce tu dolor más profundo, ese que no compartes con nadie, y que guardas en lo más oculto. Conoce tus heridas secretas, las que escondes cuidadosamente bajo sonrisas falsas y conversaciones superficiales. Conoce tus pecados, todos y cada uno sin excepción, incluso los que has olvidado convenientemente. Incluso los que niegas que cometiste. Y a pesar de todo eso, a pesar de conocerte completamente sin velos, te ama profundamente, con un amor que tú no puedes comprender con tu mente humana limitada, con un amor que no tiene condiciones imposibles de cumplir, que no se gana con buenas obras, ni se merece con perfección, con un amor que no tiene fin medible, que no se agota con tus fracasos, que no se cansa nunca de ti. Tal vez, como yo hace años cuando vivía en esa prisión autoimpuesta, has pasado años alejándote de él, deliberadamente y con determinación. Tal vez lo has maldecido en tus momentos de dolor más intenso e insoportable, gritando su nombre al cielo con puños cerrados. Tal vez lo has culpado de cada cosa mala que te ha sucedido, de cada pérdida, de cada fracaso, de cada decepción. Tal vez has decidido con firmeza inquebrantable que no lo necesitas, que puedes solo sin ayuda divina, que eres autosuficiente y fuerte. Yo pensaba exactamente lo mismo. Estaba convencido de que era más fuerte sin él, que pedirle ayuda era debilidad, que necesitarlo era admitir mi fracaso como hombre. Pero créeme cuando te digo esto con toda la autoridad de alguien que vivió exactamente eso durante décadas. Él nunca se rindió contigo, ni un solo segundo de tu vida. Nunca dejó de esperarte con los brazos abiertos pacientemente. Nunca dejó de amarte con ese amor incomprensible que desafía toda lógica humana. Cada vez que lo maldijiste, él te seguía amando. Cada vez que lo rechazaste, él te seguía esperando. Cada vez que dijiste que no lo necesitabas, él sabía que algún día lo necesitarías y estaría allí. Y si tú, ahora mismo, en este momento exacto donde estás leyendo estas palabras que llegaron a ti de alguna forma, le abres aunque sea un poquito tu corazón endurecido por el dolor, aunque sea una rendija pequeña, aunque sea con miedo y temblando, él entrará como un torrente de luz que disipa toda oscuridad, no para juzgarte con dureza implacable, no para condenarte a la vergüenza eterna, no para recordarte todos tus fracasos pasados en detalle doloroso, no para humillarte o hacerte sentir pequeño, sino para sanarte con sus manos de médico divino que conoce cada herida, para perdonarte completamente y sin condiciones, borrando cada mancha como si nunca hubiera existido, para transformarte radicalmente en quien él siempre soñó que fueras, desde antes de que nacieras, como me transformó a mí cuando yo era el menos probable de todos los candidatos posibles. Yo era un hombre muerto en vida, caminando pero sin vivir realmente, existiendo pero no viviendo. Un hombre lleno de odio visceral que envenenaba todo lo que tocaba y a todos los que se acercaban. Un hombre que había perdido toda esperanza hace tanto tiempo, que ya ni recordaba cómo se sentía tener esperanza,
que había enterrado sus sueños en una tumba profunda de cinismo y amargura. Y ahora, por pura gracia inmerecida, soy un hombre vivo de verdad por primera vez. Un hombre lleno de amor, que apenas está aprendiendo a dar después de años de solo tomar. Un hombre con esperanza genuina que brilla incluso en los días más oscuros y difíciles. Todo, absolutamente todo sin excepción, gracias a él, y solo a él. Mi nombre es Daniel, y yo maldecía a Dios todos los días, con un odio que quemaba en mi pecho como fuego, hasta que él me respondió en el hospital, cuando yo menos lo esperaba y menos lo merecía. Y esa respuesta, esa noche sagrada que cambió mi destino, cambió mi vida para siempre y para bien. Si tú también estás buscando respuestas desesperadamente a preguntas que te queman por dentro y no te dejan dormir. Si tú también estás cansado de pelear solo contra molinos de viento que nunca caen. Si tú también necesitas un amor que te salve del abismo donde te encuentras hundido, llámalo ahora mismo, aunque sea con un susurro apenas audible que nadie más puede escuchar, aunque sea con lágrimas que no puedes controlar y que mojan tu rostro. Aunque sea con miedo temblando en tu voz quebrada, aunque sea con rabia y confusión porque no entiendes nada, aunque sea con las últimas fuerzas que te quedan antes de rendirte completamente, aunque sea con palabras torpes que no suenan bonitas o religiosas, llámalo. Solo di su nombre. Solo di: Jesús, ayúdame. Eso es todo lo que necesitas. No necesitas palabras perfectas. No necesitas oraciones memorizadas. No necesitas estar en un lugar sagrado. Solo necesitas un corazón sincero, aunque esté roto en 1000 pedazos. Y Él te responderá. Tal vez no de la forma exacta que esperas. Tal vez no en el momento preciso que quieres. Tal vez no con una voz audible o una aparición visible. Pero te responderá de la forma que necesitas. Como me respondió a mí cuando yo no tenía derecho a esperar respuesta alguna. Cuando yo había agotado todas las oportunidades. Dios te bendiga abundantemente, con toda bendición del cielo. La Virgen María te proteja bajo su manto sagrado y maternal. Y que encuentres la paz profunda que yo encontré. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La paz que el mundo no puede dar ni quitar. No importa cuántos años tengas. No importa qué hayas hecho. No importa de dónde vengas. No importa cuán lejos hayas caído. Dios te está esperando. Hoy. Ahora, en este mismo instante, con los brazos abiertos, con amor infinito, con perdón total, con esperanza renovada. Solo tienes que dar el primer paso. Solo tienes que abrir tu corazón. Solo tienes que decir sí a su llamado, que ha estado sonando en tu alma más de lo que te das cuenta. Yo era la persona menos probable para ser transformada. Era un caso perdido según los estándares humanos. Era alguien que todos habían descartado con razón. Pero Dios no descarta a nadie. Nunca. Jamás. Y si Él pudo transformarme a mí, puede transformarte a ti. Si pudo perdonarme a mí, puede perdonarte a ti. Si pudo amarme a mí en mi peor momento, puede amarte a ti en el tuyo. Esto no es solo mi historia. Esta puede ser tu historia también. Este no es solo mi testimonio. Este puede ser tu testimonio también. Esta no es solo mi transformación. Esta puede ser tu transformación también. Todo comienza con una decisión. Una decisión de abrir tu corazón. Una decisión de darle una oportunidad a Dios. Una decisión de dejar de huir y finalmente detenerte. Yo corrí durante más de 20 años. Corrí hasta que ya no pude correr más. Corrí hasta que terminé en un hospital más muerto que vivo. Y fue allí, en mi punto más bajo, donde finalmente encontré lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Fue allí donde encontré amor verdadero, paz verdadera, propósito verdadero, vida verdadera. Y todo eso está esperándote a ti también. No importa dónde estés. No importa qué hora sea. No importa qué tan roto te sientas. Dios está allí, contigo. Ahora, esperando pacientemente que lo dejes entrar. Esperando pacientemente que le permitas sanarte. Esperando pacientemente que le des la oportunidad de mostrarte quién realmente eres. No un error, no un fracaso, no un caso perdido, sino un hijo amado, una hija amada, alguien precioso, alguien con valor infinito, alguien por quien Él murió en una cruz.
Esa es tu verdadera identidad. Esa es tu verdad más profunda. Y cuando finalmente lo entiendas, cuando finalmente lo creas, tu vida nunca volverá a ser la misma. Como la mía nunca volvió a ser la misma. Gracias a Dios. Gracias a su misericordia infinita. Gracias a su amor que no se rinde. Gracias a su gracia que transforma. Mi nombre es Daniel. Y esta es mi historia. Una historia de muerte y resurrección. Una historia de oscuridad y luz. Una historia de odio transformado en amor. Una historia de desesperación transformada en esperanza. Una historia que todavía está siendo escrita, día a día, por las manos de Dios. Y si tú lo permites, tu historia puede ser así también. Una historia de redención. Una historia de transformación. Una historia de milagros. Porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Y tú puedes ser su próximo milagro. Si solo le dices que sí. Amén. Nota final. Si después de leer esto sientes algo en tu corazón, aunque sea pequeño, aunque sea confuso, no lo ignores. Ese es Dios llamándote. Ese es el Espíritu Santo, tocando a la puerta de tu alma. No tienes que tenerlo todo resuelto. No tienes que entender todo. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que estar dispuesto. Dispuesto a intentar. Dispuesto a abrir tu corazón. Dispuesto a darle una oportunidad a la fe. Y si no sabes cómo empezar, empieza simple. Dios, si estás ahí, si eres real, muéstrate a mí. Ayúdame, porque yo solo no puedo más. Esa es una oración poderosa. Esa es una oración que Dios siempre escucha. Esa es una oración que cambia vidas, como cambió la mía. Y puede cambiar la tuya. Hoy, ahora, en este momento. Que Dios te bendiga ricamente. Que la Virgen María te cubra con su manto protector. Que los ángeles te guarden. Y que encuentres lo que tu corazón ha estado buscando toda tu vida. Paz, amor, propósito, esperanza, vida. Todo eso está disponible para ti. Todo eso te está esperando. En los brazos de un Dios que te ama más de lo que puedes imaginar. Amén y amén.